Bueno, damos comienzo entonces a la primera conferencia de este evento, a cargo de la doctora María Cristina Sardón Muñoz, quien es profesora de la Universidad Politécnica de Madrid, y nos va a hablar sobre geometría de un modelo epidémico susceptible, infectado susceptible, que incluye fluctuaciones y cuantización. Cristina. Hola, muy bien. ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente. Vale, bueno, lo primero que me gustaría daros las gracias por haberme invitado y poder participar en este congreso. La verdad es que estoy bastante fascinada con que se hayan apuntado 600 personas, así que ahora estoy un poco nerviosa porque pensé que iba a ser un evento más íntimo y ahora mismo me veo con la presión de tener una gran audiencia. Pero bueno, pues es muchas gracias a todo el comité organizativo y en particular pues a Viviana, quienes ha estado pues intercambiando conmigo emails con todos mis ruegos y preguntas. Y me gustaría felicitar también a Hernán, con quien he coincidido varias veces aquí en España, en su homenaje, y espero que coincidamos pronto de nuevo. Y bueno, a ver si puedo asistir a este congreso en persona allí en Argentina, porque me encantaría ir, tengo ahí familia. Ya sabéis que en la guerra civil aquí en España mucha gente emigró a Argentina, entonces las hermanas de mi abuela y hermanos fueron allí, así que tengo una gran cantidad de primos allí que han venido a España y yo todavía no he ido a Argentina, así que a ver si puedo visitar la tierra de mis parientes. Y bueno, pues voy a comenzar con mi charla. Voy a compartir la pantalla. A ver. Perfecto, a ver si podés. Sí, tengo que quitar el vídeo. A ver, pantalla. A ver. Vale, yo creo que ahora deberíais ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, exactamente, la estamos viendo. Vale, bueno, voy a abrir este archivo y lo voy a ir contando pues desde aquí mismo. Entonces, bueno, en el título de mi charla puse cuantización, pero he pensado que va a ser muy largo, entonces en la parte de cuantización quizá lo voy a comentar muy por encima, pero no he puesto diapositivas porque si no se nos iba a ir de tiempo, porque tengo bastantes diapositivas de hecho, así que pues me voy a centrar un poco más en la geometría de un sistema epidémico, que es el SIS que conocemos, el de que hay un agente susceptible y o un agente infectado, ¿vale? Solo hay dos posibles estados. Y lo que voy a hablar un poco pues, es de las soluciones de este tipo de sistemas cuando vamos a incluir fluctuaciones en el sistema. Y bueno, cómo podemos obtener estas soluciones de forma geométrica, ¿vale? Que es lo que nos interesa. Entonces, bueno, he decidido escoger un poco este tema porque como estamos de moda ahora con esto de las pandemias, desafortunadamente, pues bueno, dicho, es un tema que puede estar un poco interesante ahora mismo. Entonces, bueno, un poco los contenidos, voy a hablar pues de este sistema de dos posibles estados, ¿vale? Que se llama un modelo compartimental y los compartimentos son pues que alguien sea susceptible a una infección o que esté infectado. Y bueno, pues es un modelo que va a depender del tiempo y obviamente pues va a venir dado por unas ecuaciones diferenciales, ¿vale? Y vamos a incluir pues una serie de fluctuaciones que van a hacer que el modelo se adecue un poco más a la realidad. ¿Qué teoría geométrica voy a utilizar para hablar de estos sistemas? Bueno, pues voy a utilizar lo que se llaman los sistemas de Lie, ¿vale? Entonces, bueno, quiero hacer una pequeña introducción de por qué nos interesan los sistemas de Lie, ¿vale? Y qué es un sistema de Lie y qué tipo de soluciones admiten estos sistemas. Y cómo podemos utilizar la teoría geométrica de los sistemas de Lie pues, para resolver este problema, estas ecuaciones diferenciales que resultan ser pues, un modelo de epidemias, ¿vale? Luego seguiré lo que se dice ampliando un poco la teoría de estos sistemas de Lie, viendo cuáles de ellos pueden ser hamiltonianos, ¿vale? Que admitan una función hamiltoniana. Y bueno, en el caso particular en el que estamos estudiando, en el del sistema susceptible infectado, resulta que también podemos escribir un hamiltoniano para este sistema. Entonces, esto nos va a hacer las cosas mucho más sencillas porque veréis que voy a dar dos técnicas para poder sacar soluciones de este sistema de forma geométrica, pero en el momento en el que tengamos un hamiltoniano que va a jugar un papel primordial, la forma de obtener las soluciones va a ser
mucho más sencilla, ¿vale? Al menos computacionalmente. Y bueno, pues me gustaría enseñaros un poco cómo obtener las soluciones usando esta teoría geométrica de esas dos formas. Primero, sin obtener su formalismo hamiltoniano asociado, ¿vale? Sino interpretar las ecuaciones dinámicas en sí mismas y luego ya interpretar sus ecuaciones de Hamilton, ¿vale? Entonces, bueno, veréis que este mecanismo geométrico pues, nos puede ayudar mucho en la obtención de estas soluciones, ¿vale? Entonces, bueno, me gustaría empezar con una pequeña motivación, ¿vale? La motivación es la siguiente. Tenemos un sistema, que es el sistema susceptible e infectable, ¿vale? En el que tenemos solo dos estados. Entonces, quiere decir que no hay inmunización. O eres susceptible de coger una infección o estás infectado, ¿vale? Entonces, en el momento en el que pasas la infección, vuelves a ser susceptible sin inmunización. Entonces, es un modelo bastante sencillo. Y lo que tenemos es una densidad instantánea de individuos que estén infectados, ¿vale? Y va a tomar valores entre 0 y 1. Y de momento no vamos a añadir fluctuaciones. En el caso más sencillo, en el que no tengamos fluctuaciones, la ecuación diferencial que la rige es esta que he puesto aquí. Sería esta. Uy, a ver. Vaya, no se ve bien. A ver. Esta. ¿Vale? Entonces, lo que vemos es que tenemos una tasa de recuperación, ¿vale? Que cuando se va recuperando va con un signo menos, que es obvio, porque entonces el número de infectados va decreciendo, y una tasa de transmisión, ¿vale? Que esta sí que es positiva. Entonces, quiere decir pues, que el número de individuos infectados puede crecer. Y bueno, en esta ecuación que tenemos aquí, lo que se puede hacer es redefinir el tiempo, ¿vale? Lo rescalamos y definimos una ρ sub 0, bueno, pues que depende de los dos parámetros alfa y gamma, ¿vale? Que son, pues eso, la tasa de recuperación y la tasa de transmisión, y podemos escribir una ecuación diferencial tan sencilla como es esta, ¿vale? Es una ecuación no lineal, como veis, y bueno, pues viene descrita en términos de este parámetro ρ sub 0, que obviamente pues cuando ρ sub 0 sea 0 no tenemos individuos infectados, y cuando ρ sub 0 sea igual a 1, pues bueno, tenemos la máxima infección. Si veis este artículo, Hamiltonian Dynamics de este sistema epidémico con fluctuaciones, fue primero introducido por Nakamura y Martínez, creo que fue en el año 2019, y bueno, lo que asumen en este modelo para intentar meter fluctuaciones, porque estas ecuaciones diferenciales que os enseño, pues es eso, son muy sencillas y realmente no están pues contando con toda la casuística posible en el que pues, las variables puedan ser aleatorias, pues es así. Pues lo que hicieron, se me ha ido esto, a ver, no sé dónde he tocado. Bueno, lo que hicieron Nakamura y Martínez entonces es suponer que la enfermedad pues se va a ir extendiendo de forma como una cadena de Markov, ¿vale? En un tiempo discreto diferencial de t. Entonces, en este tiempo pequeño discreto, en cada tiempo pues puede haber o una recuperación o una transmisión, ¿vale? En este intervalo infinitesimal de tiempo. Entonces, la densidad instantánea de encontrar el sistema en un determinado estado, que es esta P, una determinada configuración que viene dada por esta etiqueta, ¿vale? Si nk es igual a 1, quiere decir pues, que el individuo nk está infectado, y si nk es igual a 0, pues entonces no está infectado. Entonces, bueno, pues dependiendo de las posibles configuraciones de los individuos infectados, tendremos una probabilidad instantánea, ¿vale? Un estado particular. ¿Y cómo cambia ese estado particular con respecto al tiempo? Pues viene mediado por una matriz, ¿vale? Cuyos elementos, pues lo que nos dan es la tasa de transición entre una configuración mu y una configuración nu posible, ¿vale? De infección, dependiendo eso de la configuración en la cadena de Markov. Entonces, bueno, esta es una primera consideración que hicieron. Vale, entonces cuando hacemos esta consideración, pues bueno, obviamente estamos introduciendo pues una variable que ahora pues va a ser algo aleatoria, ¿vale? Entonces, para ver la evolución temporal,
ahora de la densidad de infectados, pues lo que tendremos que hacer es tomar la media. Y entonces, para tomar la media, pues lo que tenemos que hacer es sumar sobre todos los posibles estados del sistema. Entonces, cuando hacemos esa operación, pues vamos a coger lo que sería la densidad media. Y en este momento vamos a definir pues una varianza, ¿vale? Porque puede haber un error. Y si escribimos las ecuaciones diferenciales al introducir esta posibilidad de que la densidad de infectados pues eso, pueda constituirse como una cadena de Markov, obtendremos este sistema de ecuaciones diferenciales, que son estas dos. Este sistema lo que se le puede hacer es restringirlo un poco, y lo que vamos a hacer es tomar una pequeña aproximación que va a ser que la varianza, vamos a suponerla que es irrelevante, ¿vale? Comparada con la densidad media. Entonces quiere decir que solo vamos a introducir la densidad media y la varianza, y no vamos a tener órdenes superiores. Entonces, este momento estadístico de orden 3 simplemente pues, se puede hacer más pequeño. Y además tenemos que hacer estamos asumiendo otra cosa, que es que el número de individuos es muy grande. Entonces, para poder hacer todas estas restricciones y hacer el sistema más sencillo, pues hay que tener en cuenta varias suposiciones que os voy a comentar también en la siguiente diapositiva. El caso es que, bueno, de las primeras ecuaciones de la ecuación 3, pues hemos pasado a la ecuación 4, que ya se va haciendo algo más sencillo, y lo que se dieron cuenta Nakamura y Martínez es que si introducimos las siguientes variables, que la densidad media le llamamos Q, y a la inversa de la varianza, bueno, a la inversa de la raíz de la varianza le llamamos P, y bueno, mantenemos la variable independiente, que es este tau que habíamos hecho una reparametrización. En este caso, pues el sistema 4 se puede escribir como este sistema de ecuaciones diferenciales. Y aquí ya pues, se nos va pareciendo a lo que es un sistema hamiltoniano, a los que estamos acostumbrados. Y precisamente pues tenemos una función hamiltoniana de la que estas ecuaciones vienen. Entonces, quiere decir que este sistema en el que estamos incluyendo una especie de fluctuación al intentar hacer que esta densidad media pues, pueda ser variable con esta cadena de Markov que se encuentre en diferentes estados mu y nu, lo que está dando es un carácter precisamente hamiltoniano. En este modelo, pues lo que estamos suponiendo son varias cosas. Es bastante restrictivo porque estamos suponiendo que tenemos el random mixing, quiere decir que todo el mundo se relaciona con todo el mundo, pero esto no es real porque normalmente pues, la gente pues, se agrupa grupos por diferentes intereses, por diferentes familias, por diferentes grupos de edad, diferentes comunidades. Entonces es una restricción que hemos puesto pues, que es bastante importante. Otra de las cosas que hemos asumido es que la distribución por edades es rectangular y es estacionaria. Entonces, quiere decir que todo el mundo va a vivir hasta una edad L, y en cada grupo de edades pues va a haber el mismo número de gente en cada población, subpoblación. Entonces, bueno, esto también pues depende un poco del país en el que te encuentres, en el que haya pues una esperanza de vida bastante alta, pues sí que puede ser real, pero en otros países que no estén tan desarrollados, pues bueno, hay mucha mortandad infantil, cosas así. Entonces, bueno, es un modelo bastante restrictivo, y por eso parece que es bastante razonable pues, implementar un poco de probabilidad en algún punto, que es precisamente pues, lo que hicieron Nakamura y Martínez, poner esta variable que sea pues eso, como unas variaciones aleatorias a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, además podemos llamar a este modelo estocástico, porque resulta que cuando uno introduce una variable estocástica y hace lo que sería el desarrollo en serie de introducir una variable estocástica, precisamente las ecuaciones que se obtienen
las de 3, son precisamente las mismas que se obtienen al introducir esta cadena de Markov. Entonces, por eso decimos que es como una fluctuación estocástica. Se puede llamar que es un modelo estocástico, porque a primer orden es un modelo estocástico realmente. Así que, bueno, podemos decir que hemos introducido una variable aleatoria o podemos decir que es un modelo estocástico en sí. Entonces, bueno, desde ahora lo podemos llamar el modelo susceptible infectado estocástico o modelo susceptible infectado con fluctuaciones o algo así, ¿vale? Bueno, otra cosa que hemos hecho nosotros ya fue basarnos un poco en este modelo y darnos cuenta de que este modelo se puede tratar con la teoría de los sistemas de Lie. Una cosa importante que habíamos tenido en cuenta es que esta ρ era una constante, pero nosotros hemos hecho que dependa del tiempo, ¿vale? Porque la tasa de esta ρ que dependía de las tasas de transmisión y de la tasa de recuperación generalmente van cambiando con el tiempo, no van a ser constantes en el tiempo. Entonces, cabe pensar que esta ρ sub 0 puede ser una función del tiempo. Entonces, bueno, pues esos experimentos recientes han visto que estas alteraciones temporales pues pueden cambiar drásticamente la prevalencia de los patógenos y pueden cambiar la heterogeneidad, no sé decirlo, espacial, ¿vale? Y que también, pues eso, está introduciendo un poco más de complejidad a este problema. Entonces, bueno, dado este sistema en el que nosotros vamos a introducir esta dependencia temporal, pues un poco los objetivos son estudiar este sistema mediante la teoría de los sistemas de Lie, que es una teoría geométrica, y determinar la solución general pues en términos de un principio de superposición. Lo que ocurre con los sistemas de Lie es que son unos sistemas muy particulares con unas propiedades geométricas bonitas en el que se puede dar su solución general en función de un principio de superposición y además es no lineal. Entonces, bueno, nosotros estamos acostumbrados a ver principios de superposición, pero no lineales no son tan comunes. Entonces, bueno, pues estos sistemas tienen esa particularidad, que a partir de un número de soluciones particulares y unas ciertas constantes que vienen pues de la integración de imponer condiciones sobre la variedad en la que estés trabajando, pues vamos a tener una regla de superposición no lineal. Y bueno, después otra de las cosas que me gustaría enseñaros es cómo se pueden obtener estas soluciones en el caso de que el sistema de Lie, o que es tratable con la teoría de Lie Systems, se puede decir que es un sistema de Lie hamiltoniano, ¿vale? En este caso hemos visto que ya que tenemos un hamiltoniano, así que obviamente va a poder ser tratable con la teoría de sistemas de Lie hamiltonianos. Y en este punto pues nos gustaría ver cómo difieren las soluciones teniendo en cuenta su carácter hamiltoniano o dejándolo de lado. Y bueno, pues veréis que realmente si tenemos en cuenta el carácter hamiltoniano, pues las cuentas van a ser bastante más sencillas. Eso sí, hay que introducir bastante más maquinaria geométrica. Y bueno, lo que tenía pensado hablaros, pero no me va a dar tiempo, en este sistema se puede introducir lo que se llama una deformación, y estas deformaciones que hemos introducido precisamente se corresponden con deformaciones cuánticas, y eso sirve para ver la evolución pues, de un sistema como este, epidemiológico, bajo la influencia pues, de una fuente de calor, por ejemplo. Entonces, imaginad que estamos pues, dentro de un espacio cerrado en el que hay pues, un sistema de aire acondicionado o un sistema de calefacción. Bueno, pues en ese momento hacer un tipo de deformaciones que se corresponden con una deformación cuántica, la introducción de un parámetro que nos vaya dando una familia paramétrica de estos sistemas, pues viene a resolver un poco el problema en el que tenemos influencia de algunas fuentes externas. Pero bueno, eso creo que lo vamos a dejar. Entonces, a partir de ahora los contenidos que me voy a basar van a ser, primero, en analizar los sistemas de Lie geométricamente, y luego, una vez que los hayamos analizado, vamos a ir un paso más allá y suponer pues, que admiten un formalismo hamiltoniano. Entonces, bueno, pues en ese momento pues, haremos también un repaso geométrico de las propiedades.
Entonces, bueno, voy a empezar un poco con el análisis de los sistemas de Lie geométricamente, y después lo vamos a aplicar pues, a este sistema susceptible infectado que depende del tiempo y que además está teniendo las fluctuaciones. La dependencia temporal es debido a que el arroz cero va a ser una función de t ahora, y las fluctuaciones son a lo que hemos contado, al modelo de Nakamura-Martínez. Entonces voy a empezar un poco con la geometría de los sistemas de Lie. Entonces, bueno, vamos a partir de una álgebra de Lie. Y bueno, pues simplemente lo vamos a caracterizar pues, como un par, en el par en el que tenemos un espacio vectorial y un bracket de Lie. Y luego vamos a definir un subespacio que vamos a llamar B, que es un subespacio de esta álgebra, de este espacio vectorial, y vamos a definir esta cosa que es el Lie del B, del subespacio, del espacio vectorial y del corchete, como la subálgebra más pequeña de V que contenga B. Entonces quiere decir que es la subálgebra más pequeña que contenga todos los brackets derivados de esta serie derivada, todos los posibles con los elementos de B. Entonces, bueno, a esa subálgebra más pequeña, no lo he puesto aquí, a veces este Lie de BV bracket se le suele llamar álgebra de Bezier-Gulbert. De Bezier-Gulbert. Así lo escribo como V. Bueno, es un concepto clave para entender los sistemas de Lie, veréis que su definición se basa en esta álgebra de Bezier-Gulbert. Y bueno, vamos a introducir también campos vectoriales dependientes del tiempo, porque como hemos visto, las ecuaciones diferenciales que estamos introduciendo, los campos vectoriales asociados que van a tener para describir su dinámica y sus curvas integrales, van a depender de funciones que dependen explícitamente del tiempo, como en nuestro caso es la función ρ0t. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tenemos que ver campos vectoriales dependientes del tiempo. Entonces, un campo vectorial dependiente del tiempo es básicamente como un campo vectorial que no dependa del tiempo, si se entiende como una familia uniparamétrica de campos donde el parámetro es t. Entonces, básicamente, un campo X dependiente del tiempo es simplemente pues, una mapa que va pues, del tiempo en la variedad, nos va a dar su imagen, va a estar en el espacio tangente igualmente, y simplemente pues, cumple este diagrama conmutativo. Entonces sería la antiimagen por la proyección pi, que estamos acostumbrados, la canónica, del tangente a la variedad. Entonces, bueno, simplemente pues, mencionar que este tipo de campos vectoriales pues, se van a comportar de manera muy similar si los tratamos pues, como una familia uniparamétrica donde el parámetro es el tiempo. Entonces, vamos a llamar curva integral de estos campos, que ahora dependen del tiempo, a las curvas integrales de la suspensión. La suspensión no lo he puesto, sería x barra, que es simplemente el parcial respecto de t más el campo inicial. Eso es lo que se denomina suspensión. Y entonces, para cada curva integral, pues vamos a tener un sistema asociado. Si os dais cuenta, pues bueno, si cogemos la proyección pi y componemos con la gamma y hacemos la diferencial de t, pues estaremos en el espacio tangente. Igualmente, si cogemos el campo y luego componemos, igual. Entonces, bueno, pues es el sistema asociado a un sistema de ecuaciones diferenciales, siempre lo podemos escribir así, en función del campo, y viceversa. Dado un sistema de ecuaciones diferenciales, podemos escribir su campo asociado, y dado el campo, podemos escribir las ecuaciones diferenciales. Y bueno, el álgebra de Lie minimal de un campo vectorial dependiente del tiempo es precisamente lo que hemos introducido antes, ese Lie que denominábamos Lie de BV, el bracket, y en este caso lo que queremos es el álgebra de Lie más pequeña que esté expandiendo el campo vectorial dependiente del tiempo en todos a todo tiempo. Uy, a ver, esto me he equivocado. Sería xt, xt segunda, y así, bueno, pues para todo t.
Entonces, esa álgebra de Lie minimal, pues que vamos a llamar V, esta es la que se llama el álgebra de Bezier-Pulver asociada al campo vectorial dependiente de tiempo. Y esta pues es la que vamos a aplicar a los sistemas de Lie. Y luego vamos a definir lo que sería una regla de superposición. Ya hemos dicho que los sistemas de Lie son sistemas que van a admitir una solución general en función de ciertas soluciones particulares y ciertas constantes, y que a eso lo vamos a llamar pues un principio de superposición. Entonces, bueno, pues es una función que lo que va a coger son m copias de la variedad, que serían las m soluciones particulares, y constantes de K1 a Kn, donde n es la dimensión de la variedad. O sea, que tantas constantes de integración como la dimensión de la variedad. Y pues esta X será nuestra solución y es una solución general. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es lo que entenderemos por principio de superposición. Y en general, pues este principio de superposición puede ser no lineal, en nuestro caso. Entonces, bueno, llegados a este punto, que hemos recordado lo que es un campo vectorial dependiente del tiempo, que es realmente lo que entiendo por principio de superposición, y que es un álgebra de Lie minimal asociado a un campo vectorial dependiente del tiempo, pues podemos introducir que es un sistema de Lie, que os estaréis preguntando. Entonces, bueno, pues un sistema de Lie es un sistema de ecuaciones diferenciales cuyo campo vectorial asociado, dependiente del tiempo, se puede escribir de esta manera, si este es nuestro sistema de Lie. Hemos dicho que existe una biyección entre el campo asociado al sistema y el sistema de ecuaciones diferenciales, ¿vale? Y si resulta que el campo vectorial asociado a este sistema de Lie se puede escribir de esta forma, como una combinación lineal de ciertos coeficientes que son solo dependientes del tiempo, y ciertos campos vectoriales que estos sí que son independientes del tiempo, y estos campos vectoriales cierran un álgebra finito dimensional, diremos que es un sistema de Lie. Entonces, esto quiere decir que x alfa, x beta es igual a un c alfa beta gamma x. ¿Vale? O sea que esto es un álgebra de Lie finito dimensional, vemos desde gamma igual a 1 hasta r, de dimensión r, por ejemplo. Entonces, bueno, esta álgebra finito dimensional, hemos dicho que, por ejemplo, tenga dimensión r, es lo que va a ser el álgebra de Bezier-Pulver asociada al campo vectorial dependiente del tiempo. Entonces, quiere decir que un sistema de Lie, en principio, es un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, que no tiene por qué, puede ser un sistema de ecuaciones diferenciales de orden superior. Todos sabemos que en el momento en el que nosotros queramos hacerlo, un sistema de ecuaciones de primer orden, lo único que tenemos que hacer es meter unas cuantas variables auxiliares. Metemos pues, una v como la diferencial de x respecto de t, una a como la diferencial segunda de x respecto de t, etc. Entonces, básicamente, todo sistema de ecuaciones ordinarias se puede siempre escribir como un sistema de primer orden, ¿vale? Entonces, bueno, pues teniendo eso en cuenta y teniendo ya escrito el sistema de ecuaciones ordinarias, pues obtenemos su campo vectorial dependiente de tiempo asociado, y lo que tenemos que ver es si realmente se puede escribir pues, como este tipo de combinación lineal de ciertos coeficientes y ciertos campos independientes del tiempo. Oigo un ruido raro, no sé si alguien me está intentando decir algo. No sé, Me parece que era un micrófono abierto, Cristina, creo. Ah, vale, pensé que alguien me estaba preguntando algo y que no se oía. Vale. Entonces, bueno, para ver esto un poco mejor, lo que podemos hacer es ver un ejemplo. Entonces, el ejemplo por antonomasia de sistemas de Lie es esta ecuación, que es la ecuación de Riccati de primer orden. ¿Vale? Es de primer orden en la derivada, pero es una ecuación no lineal, porque tiene un término aquí cuadrático. Entonces, si queremos escribir el campo vectorial dependiente del tiempo asociado, pues ¿cuál va a ser? Pues simplemente el x sub t será pues el b1 más el b2x más el b3x cuadrado, y todo parcial con respecto de x. Y esto lo podemos resolver pues como en la suma de un b1t parcial respecto de x más un b2t
x parcial de x más un b3t x cuadrado parcial de x. Ay, otra vez le he dado con algo. A ver, un momento. Esto lo voy a borrar, que he hecho esta raya. Me ha ido esto. Vale, entonces, bueno, tenemos tres campos vectoriales, que serían entonces el parcial de x, el parcial de el x parcial de x y el x cuadrado parcial de x, que serían pues este x1, x2 y x3 que tenemos aquí. Entonces, si os dais cuenta, el xt se ha podido escribir como una combinación lineal de ciertos coeficientes que dependen del tiempo, que son funciones arbitrarias, totalmente arbitrarias del tiempo, y ciertos campos vectoriales independientes del tiempo que cierran una álgebra del infinito dimensional. Porque si nosotros hacemos los conmutadores de ellos, siempre en este caso nos van a dar una álgebra finito dimensional. Y en particular esta se puede caracterizar y es el especial lineal sobre el plano. Entonces, bueno, pues la ecuación de Riccati de primer orden tiene una álgebra de Bezier-Wolbert asociada, que es el especial lineal en el plano. Entonces tiene todas las características del sistema de Lie, porque el teorema de Lie-Jeffers, la caracterización que nos da es eso, que dado un sistema de primer orden, si lo escribimos como un campo vectorial dependiente del tiempo y la combinación lineal se puede romper de esta manera, de manera que los campos independientes del tiempo, su álgebra de Bezier-Wolbert sea finito dimensional, es un sistema de Lie. Y los sistemas de Lie, como hemos comentado, tienen la propiedad de que admiten soluciones generales en forma de principio de superposición. Y bueno, pues aquí os enseño el principio de superposición. En este caso de la Riccati, pues vemos que la solución general depende de tres soluciones particulares, que es x1, x2, esto es un 3, perdón, ahí se me ha ido, que depende de tres soluciones particulares, está la x1, x2 y x3, y de una constante de integración, obviamente, porque solo tenemos un grado de libertad, que es la xt, la que queremos integrar. Entonces, bueno, pues vemos que es un principio de superposición que es obviamente no lineal. Entonces, bueno, ¿cómo se pueden obtener estos principios de superposición? Bueno, pues hay una especie de algoritmo en el que aplicándolo los podemos obtener. Entonces, bueno, comentando un poquillo, lo que podemos hacer es lo siguiente. Cogemos la variedad y lo que vamos a hacer es, dada la variedad, si m es el número de soluciones particulares que necesitamos poner en nuestro principio de superposición, pues lo que vamos a hacer es coger la variedad inicial, a esta copia 1 más 1 la solemos poner como x0, que es la inicial, y hasta m es el número de soluciones particulares que vamos a necesitar, que serían el número de copias del sistema. Entonces, ¿cómo copia uno el sistema? Bueno, pues uno copia el sistema con la diagonal, prolongación diagonal, que es básicamente pues coger el campo inicial y hacer m copias de él, simplemente hacer la suma directa de todas las copias. El campo vectorial dependiente del tiempo, sumarlo tantas veces como soluciones particulares necesitemos. Entonces, ¿cuántas vamos a necesitar? Bueno, pues tomándonos primero la base de campos del álgebra de Bezier-Wolbert, ¿vale? Asociada a nuestro sistema, tenemos que elegir el m mínimo de manera que cuando hemos prolongado cada uno de sus campos, quiere decir prolongado, copiar básicamente mismas copias de él en diferentes variables, sean linealmente independientes, o sea que es el m máximo. Y luego lo que tenemos que hacer es obtener integrales primeras comunes a todas las prolongaciones diagonales de estos campos, ¿vale? Y que, bueno, pues que esas integrales primeras que obtengamos sean linealmente independientes, ¿vale? Y una vez que sean linealmente independientes, pues lo que vamos a hacer es una especie de foliación, en el que vamos a hacer que estas integrales primeras tomen valores constantes sobre la variedad. Y al tener un valor constante, lo que vamos a hacer es expresar las variables de nuestro sistema inicial, que está sin copiar, que sería la copia 0. Aquí aparecen x1, xn, porque la dimensión de la variedad es n. Eso recordadlo. Y entonces la primera copia simplemente sería el sistema sin copiar, con sus n variables de dimensión n en la variedad. Hay que ponerla en función del resto de copias, que serían pues de la x1 hasta la xn,
pero con subíndices pues desde 1 hasta m. Serían las copias. Y entonces, en esta forma, pues lo que obtenemos es los valores de la variedad inicial en función de las soluciones particulares y ciertas constantes que en este caso pues van a ser n, ¿vale? Para integrar completamente el movimiento, porque la dimensión es n. Entonces, bueno, pues vamos a ver un ejemplo. Si fuera en el caso de la ecuación de Riccati, esto mismo, como veis, son 3 soluciones particulares. Otra forma más sencilla de contarlo es simplemente aplicando el teorema de Frobenius. Entonces, si aplicamos el teorema de Frobenius, decimos que el número de integrales primeras que necesitamos será igual al número de copias que necesitemos de la variedad menos la dimensión del álgebra. Esto es simplemente el teorema de integrabilidad de Frobenius. Entonces, en este caso, si os dais cuenta, yo para integrar mi sistema tengo un único grado de libertad. Mi grado de libertad es xt. Entonces necesitaré una integral primera para integrarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que para tener aquí una integral primera tendré que tener un determinado número de copias de mi sistema inicial menos la dimensión del álgebra, que es la dimensión de SL2, que es 3, porque hemos visto que tenemos 3 generadores, x1, x2, x3. Entonces, solo si siendo esta dimensión igual a 3, el número de copias tiene que ser 4 para que nosotros obtengamos una integral primera. Entonces, básicamente, lo que yo tengo es mi sistema inicial, que sería el x0, y solo tiene un grado de libertad, o sea que sería simplemente x0, no tiene más componentes, y añadimos la copia 1, la copia 2 y la copia 3. Y de ello viene que al intentar poner el x0, esto sería lo que llamamos x0, en función de las copias que son el x1, x2 y x3, donde estas copias son soluciones particulares, pues es como podemos obtener nuestro principio de superposición. Y obviamente, en este caso particular, depende de una única constante de integración, porque solo tenemos que integrar esa xt, que esa sería la constante de integración que viene de integrar los campos. Entonces, vamos a ver un ejemplo particular, que sería pues, nuestro sistema. Entonces, bueno, volvemos a recuperar nuestro sistema epidémico, que es el sistema SIS, en el que tenemos ya incluidas las fluctuaciones y además tenemos incluidas la dependencia temporal en la ρ. Entonces, al introducir esta dependencia temporal, bueno, pues si nos escribimos el campo dependiente del tiempo, pues ¿cuál será? Pues será simplemente Q, la ρ, menos Q cuadrado, menos 1 partido P al cuadrado parcial de P, más menos P ρ, más 2PQ parcial de P. Y ahora lo que hago es romper este campo como suma de ciertas constantes, o sea, funciones, perdón, dependientes del tiempo y ciertos campos independientes del tiempo. Bueno, pues aquí si reagrupo, saco la ρ 0, pues es simplemente igual a que, o sea, ρ 0 por Q parcial de P menos P, me he equivocado, esto es Q. Es Q parcial de Q menos P parcial de P, más lo que nos queda, que pues sería el otro campo, que sería X2, como está aquí escrito. Entonces, en este caso, el campo vectorial dependiente de tiempo asociado se puede escribir también eso como una combinación lineal de una función dependiente del tiempo y de dos campos independientes del tiempo x1 y x2 que además forman una álgebra del infinito dimensional, ¿vale? Esta álgebra se llama I14, si la buscáis en las tablas, es una álgebra primitiva y es la número 14, es simplemente R. Bueno, para obtener entonces el principio de superposición, si empezamos a contar dimensiones utilizando, o bien hacemos la prolongación diagonal de los campos, que tendríamos que hacer pues, la prolongación de x1 y la prolongación de este x2 hasta cierto orden, de manera que sean linealmente independientes.
Bueno, pues escribimos el x1 de esta forma. Mirad, esta sería la copia inicial, lo que va escrita en P1, que normalmente la llamo X0 y P0. Pero bueno, en este caso las he llamado Q1 y P1. Esta sería la inicial y estamos añadiendo una copia que sería la que viene de la solución particular. Entonces, si hacemos esta prolongación y lo mismo con X2, escribimos el X2 todo pues con el subíndice 1 y luego otra copia con el subíndice 2, obtendremos un principio de superposición. Veréis que son linealmente independientes. ¿Cómo podríamos contar las dimensiones también? Pues bueno, simplemente es lo mismo aplicar el teorema de Frobenius. El teorema de Frobenius nos dice ¿cuántas integrales primeras necesito? Bueno, pues ahora tengo que integrarme dos variables. Tengo que integrar la Q y tengo que integrar la P para integrar el movimiento completo. Así que necesito dos integrales primeras. El número de integrales primeras pues va a ser el número de grados de libertad, que sería pues el número de copias menos la dimensión del álgebra, que en este caso es la dimensión de I14. Entonces, ¿cuánto es la dimensión de I14? Bueno, pues es 2. Entonces, 2 tiene que ser igual a algo menos 2. Entonces, si ponemos 4, ya tenemos el número de integrales primeras que necesitamos. Entonces, en este caso, 4 quiere decir que tenemos 4 grados de libertad, que sería pues un Q1, Q2, P1 y P2. Entonces, quiere decir que realmente el sistema se tiene que copiar una vez y hay que dejar pues el base, que es el X1, P1, y ponerle pues un Q2, P2. Entonces, bueno, ahora para tener estas integrales primeras, ¿cómo las podemos obtener? Pues bueno, pues habrá que integrarse los campos, o bien de integrarse el sistema o bien de integrar los campos. Entonces, para que sean integrales primeras, pues se tendrá que cumplir que simultáneamente se cumpla que una de las prolongaciones sobre la integral primera F1 sea igual a 0 y que además el x2 sobre F1 pues también sea igual a 0. Entonces, bueno, pues es lo que vamos a imponer. Entonces, si integramos los dos campos, imponiendo que el primero sea igual a 0, y integramos por el método de las características, y normalmente lo que se puede hacer es intentar dejar una variable fija, como estoy intentando hacer aquí. Dejo la Q1 fija, integro pues la Q2, la P1 y la P2 en función de ellas, pues me salen tres integrales primeras que van a ser pues la K1, la K2 y la K3. Bueno, pues en ese caso yo ya he integrado pues mi campo X1, entonces ya he hecho esta ecuación. Ahora lo que tengo que hacer es integrar pues la prolongación del X2. Entonces, ahora tengo que integrar X2 y X2 tendrá que ser tendremos que encontrar una integral primera que podemos llamar F2, que va a depender, ahora hemos reducido la dinámica en una dimensión. Entonces va a depender de las nuevas variables que son la K1, K2 y K3. Entonces nada, pues haciendo el cambio de variable K1, K2, K3 al campo X2 prolongado, nos queda de esta manera, ¿vale? O sea, hacemos el cambio en las coordenadas e inducimos el cambio en el espacio tangente para las parciales y nos queda de esta manera. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues es volver a integrar este campo. Entonces, si yo vuelvo a integrar este campo, vuelvo a escribir su sistema característico asociado. Pintamos una raya. Vale. Ahora, vuelvo a integrar este sistema característico asociado y me van a salir dos constantes de integración, que van a ser la K1 y la K2. Que aquí las voy a invertir. K1, ay, a ver esto qué pasa. A ver. Que son la K1 y la K2. Serían estas. ¿Vale? Estas dos son la K2 de aquí, que viene de integrar, dejando fija la K1 grande. Entonces, fijaos en que hay dos constantes de integración y que las llamo de diferente manera. De la primera integración me venía el K1, K2, K3 grande. Ahora he vuelto a integrar y ahora las he puesto en minúscula. La K1 y la K2 pequeña. Son las nuevas constantes de integración. Entonces, bueno, pues las anteriores, la K2 grande y la K3 grande, se escriben en función de las nuevas constantes de integración. Y entonces ahora nos han quedado solo dos constantes de integración, que son precisamente
si hiciéramos el cambio inverso, no he puesto el cambio inverso, que sería lo suyo, sería poner realmente el K1 en función de la K2 grande y la K3, y la K2 pequeña en función de la K2 grande y la K3 grande. Sin embargo, no lo he hecho así, bueno, pues porque hacer el cambio inverso es un jaleo de números, entonces lo he dejado simplemente pues al revés. Entonces, bueno, si nosotros intentamos sacar la solución explícita, lo que tenemos que hacer sería sacar este K1 y K2 en función de las otras K grandes e ir deshaciendo los cambios que hemos ido haciendo hasta el cambio inverso. De esta manera, lo que nos va a quedar es nuestra solución general, ¿vale? Es una solución general en el tiempo, en el que estamos integrando pues, nuestras variables iniciales. Esto sería, bueno, si queréis llamarlas Q0, que es como serían las variables base, y nos quedan en función de una única solución particular, que es la Q2, P2. Habíamos dicho que inicialmente teníamos el sistema sin copiar y tenía sus variables Q1 y P1, y teníamos que hacer una prolongación mediante poner una copia y tener 4 grados de libertad para que al restarle la dimensión del álgebra nos quedaran dos integrales primeras, que son precisamente esta K1 y K2, que nos integran el movimiento. Entonces, es obvio que es una solución general porque tiene tantas constantes de integración como dimensión, que es la Q1 y la P1, y va a depender de una solución particular, que es la Q2, P2. Entonces, en este caso, os enseño la solución con el principio de superposición. Entonces, dando una solución particular a la Q2 y a la P2, que bueno, no he puesto cuál es aquí, pero bueno, tomamos una sencilla en el caso de que, pues eso, de que no hubiera pandemia o de que se llegara pues, a un número constante y se hiciera la curva aplanada, pues introduciendo esa solución particular, esta es Q1 frente a T. Entonces estoy haciendo Q1 de T frente a T. Entonces Q1, si os recordáis, era la densidad media de infectados. ¿Vale? Entonces lo que estoy haciendo es la densidad media de infectados con respecto al tiempo. Si os acordáis, P1 lo habíamos definido como la inversa de la raíz de la varianza, o sea que P1 sería pues una inversa del error. Entonces esa realmente es una variable que no he introducido, pero que bueno, os puedo contar que sale pues prácticamente el error nulo al principio. En el 0 hay mucho y luego va decayendo como muy fuertemente hacia 0. Entonces, bueno, pues esta es cómo se está comportando la curva y vemos que va creciendo, ¿vale? La infección en el número de individuos va creciendo, creciendo, creciendo hasta un cierto tiempo en el que la curva pues, se va aplanando. Y esto es básicamente lo que nos han venido diciendo todo el rato sobre la pandemia, que lo que tenemos que hacer es aplanar la curva. Entonces, con este modelo tan sencillo, que es simplemente en el que tengamos susceptibles y los que están infectados, que parece ser que es básicamente el que acaba COVID, porque la inmunización parece que pasas la enfermedad, pero puedes volver a cogerlo, incluso inmunizado también es portador, pues bueno, acaba dando unos resultados bastante parecidos, en el que, bueno, pues al principio hay mucho crecimiento de infección y luego la curva se ha aplanado de cierta manera, en el que ya pues, nos quedamos en un régimen constante. Entonces, bueno, eso es como mediante los sistemas de Lie nosotros hemos sido capaces de obtener, básicamente integrando los campos vectoriales dependientes del tiempo, encontrar una solución usando las propiedades geométricas de esta álgebra finito-dimensional que está asociada. Y bueno, son las 4 y creo que hemos empezado como a las 3:10 y la charla deberían ser como 45 minutos para preguntas, entonces no os voy a comentar esto más que súper rápido, que en el momento en el que nosotros introducimos la estructura de Hamilton, ¿vale? Entonces que vamos a tener pues, una álgebra de Poisson, pues a nosotros se nos pueden hacer las cosas mucho más sencillas, porque lo que podemos hacer es simplemente utilizar una propiedad fundamental, que es utilizar el Casimir de la álgebra de Poisson en el momento en el que estamos en el régimen hamiltoniano, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer pues, es escoger una representación del Casimir, ¿vale? Una representación en el álgebra de Poisson. Entonces, las funciones
las integrales primeras del movimiento se pueden construir según dice este teorema. Lo que hay que hacer es aplicar el coproducto, que esto es un coproducto que se llama coproducto primitivo. Y este es, bueno, pues es de orden K. El de orden 2 lo que haría sería coger sobre un elemento del álgebra, V, sería ponerlo sobre la primera copia y luego copiar sobre el segundo, poniendo la identidad porque es el coproducto primitivo. Entonces, básicamente, si nosotros cogemos una representación del álgebra de Poisson a orden 2, de V pertenece a G, al álgebra, pues nos va a dar algo como las funciones hamiltonianas, y sería pues como la función hamiltoniana H en la variedad con las coordenadas de la variedad en 1, más la misma función H, donde H es la inducida por la representación, con las mismas, la misma H, pero con las coordenadas en la variedad 2, que serían básicamente las copias. Entonces, bueno, básicamente lo que hace este coproducto es coger y copiar el elemento del álgebra, ¿vale? En este caso, el elemento del álgebra será un elemento del álgebra de Poisson, que serían las funciones hamiltonianas asociadas, y al tomar pues, es una representación la que toque, estas funciones van a ser las constantes del movimiento. Entonces, bueno, pues sabiendo un poco sobre toda la estructura algebraica de Poisson, que está asociada a estos campos vectoriales, hemos dicho que existe un hamiltoniano, entonces estos campos hamiltonianos, el x1 y x2, van a ser campos hamiltonianos y van a tener pues, una función hamiltoniana asociada, que en particular pues, son la h1 y la h2, que son, a ver si las tengo aquí escritas. Sí, este es nuestro sistema pandémico, ¿vale? Es este. Y ya hemos visto que viene dado pues, por la combinación lineal finito-dimensional de estos dos campos, x1 y x2. Vale, bueno, pues estos campos son hamiltonianos. Son hamiltonianos respecto de esta forma simplética. Y tienen asociadas dos funciones hamiltonianas. Entonces, bueno, pues dadas las funciones hamiltonianas, el hamiltoniano completo se escribe que puede existir una biyección, no siempre, ¿vale? Porque el álgebra de Poisson, en este caso, también va a ser la I14, pero no tiene por qué. Existen teoremas de clasificación de cuando el álgebra de Lie de los campos vectoriales sea isomorfa al álgebra de Poisson de las funciones hamiltonianas en el momento en el que exista un formalismo hamiltoniano. Y no siempre tiene por qué, porque hay a veces que el álgebra de Poisson es una extensión no trivial del álgebra de Lie de los campos vectoriales, ¿vale? Entonces, bueno, pues no siempre existe esta biyección entre el campo vectorial dependiente del tiempo y la función hamiltoniana dependiente del tiempo, pero bueno, en este caso sí. Entonces se puede escribir el hamiltoniano de la misma manera que se escribe el campo vectorial dependiente del tiempo como la función dependiente del tiempo y estas funciones hamiltonianas asociadas que forman un álgebra de Lie finito dimensional en particular, pues forman un álgebra de Poisson, que es H1 con H2, da el H1. Entonces, bueno, en este momento tenemos otra álgebra finito dimensional y hemos sido capaces de escribir el hamiltoniano. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues os quería enseñar que el hamiltoniano que he escrito precisamente, este de aquí, es el mismo que había escrito Nakamura y Martínez, obteniendo, pues eso, haciendo todas las propiedades estas de introducir que el P sea precisamente pues la inversa y obtener estas, y que sea la inversa de la varianza y todas estas cosas que han asumido. Entonces, básicamente, ver que es un sistema de Lie nos da algo bastante potente porque nos dice que podemos obtener el hamiltoniano mismo que proponen ellos utilizando simplemente la geometría del sistema, utilizando las ecuaciones diferenciales iniciales, utilizando la propiedad de que es un sistema de Lie y ver que los campos son hamiltonianos respecto de esta omega y que en este caso el álgebra de Lie de campos es isomorfa al álgebra de Lie de funciones, hemos sido capaces de escribirnos el hamiltoniano. Y bueno, os lo voy a dejar ahí porque si no me entretengo mucho tiempo, pero bueno, a partir de
hamiltoniano, y a partir de aplicar el teorema que os he comentado de estas funciones definidas mediante el coproducto, aquí simplemente podemos obtener directamente ya las integrales primeras, y a partir de las integrales primeras, haciéndolas igual a una constante sobre la variedad, podemos escribir las coordenadas de nuestro sistema inicial en función de las soluciones particulares y de ciertas constantes en la variedad. Entonces, bueno, lo voy a dejar ahí porque es un poco largo y estamos de tiempo. No quiero empezar la sesión ya llevándome más tiempo de lo que toca. Bueno, muchas gracias, Cristina, por esta charla tan oportuna y tan gráfica que mostró la aplicación de la geometría en cuestiones biológicas y en particular tan en boga como una epidemia en este momento. No sé si hay alguien en la audiencia que quiere hacer alguna pregunta o comentario a Cristina o a todos. ¿No hay preguntas para Cristina? ¿O comentarios? Bueno, te agradecemos entonces mucho, Cristina, nuevamente. Gracias. Y los invitamos a todos a la próxima conferencia en esta misma sala a las 14 horas en el día de hoy. Gracias a todos y a Cristina en particular por la conferencia.